La vida está hecha de elecciones. Ahora, ¿usamos los criterios correctos al momento de elegir? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Esto es Misión 66 y hoy hablaremos de las encrucijadas de la vida. En este caso, Israel enfrentó una que marcó no solo a esa generación, sino a toda su historia como nación. ¡Queremos rey! ¡Queremos rey! Así fue el pedido convencido en un principio, pero después se arrepintieron. Hoy veremos la elección de Saúl como primer rey de Israel. Ahora bien, ¿qué de nuestra parte? ¿Usamos los criterios correctos al momento de elegir? Hoy caminaremos juntos por los capítulos 8 y 9 del primer libro de Samuel para entender la historia del primer rey de Israel, que surge de manera muy controvertida. ¿Es este un buen rey o no lo es? ¿Qué nos dice el texto bíblico al respecto? Bueno, con esta discusión sobre la mesa, creo que es necesario que vayamos al texto bíblico para entender qué está pasando. No podría estar más de acuerdo. Leamos desde el comienzo del capítulo 8, por favor. Bien, dice así. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos de Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Si has estado acompañándonos en nuestros recorridos por este libro de la Biblia, sabrás que en la ley, allá en el comienzo del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, está bastante claro que la justicia debía ser preservada y practicada. Pero tristemente los hijos de Samuel, siendo aquí de la clase sacerdotal, siendo personas responsables de cómo aplicar la justicia en todas las cosas, en su lugar la estaban corrompiendo. Parece que a Samuel le pasó algo parecido a lo de Eli. Lamentablemente, pero a diferencia de su predecesor, no hay juicio contra Samuel. Cierto, pero todo esto abre aquí una gran discusión sobre la sucesión del liderazgo, Johnny. Sí, en este caso, el hecho de tener un padre piadoso y muy correcto en el ejercicio del liderazgo no garantizó que sus hijos abrazaran los mismos principios y valores de vida. Y aunque los tuvieran, Johnny, tampoco quiere decir que sean necesariamente las personas correctas para liderar. Es verdad, hay todo un tema de llamado espiritual, dones y competencias para ser capaz de cumplir ese rol que no se transfieren automáticamente de un padre a un hijo. Pero también todo esto opera dentro de un marco cultural y de las tradiciones que afectaba la manera en que se entendía la sucesión del liderazgo. También es verdad, la herencia familiar y el pertenecer a cierta tribu en el caso de Israel también jugaba un rol en cómo se veían las cosas y eran aceptadas mayoritariamente. Pero, por favor, veamos cómo se dieron los hechos. Sí, se ve que luego de ponerse de acuerdo, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobiernen. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Fijémonos con atención cómo se dan las interconexiones para manifestar el problema. Los hijos de Samuel son personas incapaces de dar continuidad al liderazgo de su padre. Aquí tenemos un problema serio. Había un vacío ético. Se corrompieron. Por otro lado, los líderes, las autoridades de Israel, utilizando esto como excusa y basándose en un estándar absolutamente diferente de lo que Dios deseaba, tomaron como referencia a las naciones paganas. Todo el mundo tiene un rey, dijeron, así que queremos un rey. Y envalentonados se van a hablar con Samuel, y Samuel queda impresionado, molesto y enojado. Parece la conversación típica de un hijo con su padre.
Johnny, que usa la excusa de alguien con mal ejemplo y se toma de la frase tan manida. Todo el mundo lo hace, para romper las reglas que se le han puesto. Ah, ya ves, David, parece que el ser humano no ha cambiado mucho en miles de años. En esta escena arquetípica entra Dios en escena. Sí, el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Entonces, y en obediencia, Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Sí, él les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1,000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas, y sus mejores jóvenes, y sus asnos y bueyes, para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Así que observa y fíjate, mi querido amigo, qué terrible era esta situación. Dios permite que Israel tome su propia decisión. Dios no obliga a Israel a necesariamente reconocerlo como el verdadero rey, como el único y grande rey que gobierna a la nación. Incluso, como leíamos, les advierte de las consecuencias. Ah, pero ellos dijeron que no. Queremos un rey porque las demás naciones tienen rey. Entonces Samuel les da el mensaje completo. ¿Quieren un rey? Pues muy bien, tendrán un rey. Pero sepan que serán esclavos de ese rey. Vivirán para él. Él tomará de todo lo bueno y de lo mejor y hará un ejército que será la base de su fuerza y habrá de utilizar a sus hijos e hijas. Sorprendente la tosudez de su decisión, Johnny, porque el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así que seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Todo el mundo es así, David. Todos quieren ser igual a los demás. Muchos hoy quieren ser y actuar a semejanza de mucha gente que no tiene el parámetro y la dirección de Dios en sus vidas. Simplemente quieren ser cool, copiando aquello que es un modelo mundano. Me da un poco de penita por Samuel, tanto esfuerzo, toda una vida invertida y esta gente tira todo por la borda. ¡Qué frustración! Esta es una realidad tremenda que todo líder espiritual debe tomar en cuenta. La falta de gratitud en el servicio, el desprecio y el abandono al final de la vida de aquellos a los que se sirvió puede ser deprimente. Pero Dios no abandona a Samuel. Fíjate lo que le dice. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Todavía con el sabor amargo, pero con lecciones muy importantes del capítulo 8, vayamos al capítulo 9. ¿Qué encontramos aquí? Pues la elección de Saúl como primer rey de Israel. Así es, el famoso rey Saúl. ¿Qué sabemos de él? Oriundo de la tribu de Benjamín. Su padre era reconocido como muy valiente. Sí, era Cis, hijo de Abiel, rico, influyente, de familia estimada. ¿Qué más? Que podría jugar al básquetbol. A ver, ¿por qué? Porque era más alto que cualquiera del pueblo. También tenía algo que producía el suspiro de muchas jovencitas del vecindario. Bueno, entramos en la sección del corazón del programa. No lo digo yo, Johnny, está en el pasaje bíblico. Eso para los que dicen que la Biblia es solo para pacatos. Sí, pero bueno, dilo, Kimberly.
nos dejaste con la espina. Dice el texto que era un joven muy bien parecido. Es más, que entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Bueno, Saúl era el galán de Benjamín, podríamos decir. Con todas estas cualidades, será un gran partido para más de una chica en el pueblo, sin duda. Y este muchacho, con tanta carpeta personal y familiar, es escogido y buscado para ser el rey en una sucesión de hechos bien interesantes. Veamos. Ocurrió que Saúl y unos siervos de la finca de su padre estaban buscando unas burras perdidas. Y el siervo de Saúl sabía sobre Samuel, que era profeta de Dios, y como no los hallaban, se les ocurrió pedirle ayuda para encontrarlas. Pero Samuel estaba prevenido. El día anterior, Dios ya le había dicho a Samuel que habría de encontrar un hombre de Benjamín al que habría de ungir como rey de Israel. Así es, Dios en su omnisciencia administra esa desobediente elección del pueblo, llevando el curso de la historia hacia la unción de Saúl como el rey de Israel. Johnny, el versículo 7 en la discusión que tenían sobre consultar a Samuel, dice lo siguiente. Está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas. ¿Qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? Dime, ¿había que entregarle algo para que te diera la información que precisabas? ¡Qué versículo interesante! Mira el versículo 9. Allí nos dice que antiguamente cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Y era costumbre, un don, un regalo como muestra de gratitud por el servicio ofrecido, pero no como si fuera una transacción comercial, peligro latente en el que por la codicia algunos sí se perdieron, pero un verdadero profeta no aceptaría ese tipo de comercio de fe. De hecho, no vemos a Samuel aceptando nada de Saúl, sino todo lo contrario. Gracias por aclarar eso, Johnny. El texto entonces sigue adelante y nos dice que ellos se dirigieron a la ciudad y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho, prepárate porque mañana a esta misma hora te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. Dios permite que Saúl termine siendo el rey de Israel, aunque esa haya sido una señal de rechazo hacia el propio Dios. Entonces, en cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, «Este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo». En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo, «Te ruego que me digas dónde vive el vidente». Y Samuel le respondió, «Yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba, y come hoy conmigo». Y entonces Samuel le informa a Saúl, siguiendo el mensaje de Dios, de que ya no se preocupe por las burras perdidas de su padre que estaban buscando, pues ya habían sido encontradas. Además, Saúl entonces no entiende nada, porque Samuel lo sorprende con un trato de príncipe, lo ensalza y obviamente queda sorprendido. Por ello, Saúl dice, «Yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas?» Y siguen las sorpresas para Saúl. Samuel lo sienta a la cabecera de la mesa, le da una porción de la mejor carne reservada para él, muestra trato preferencial frente a todo el pueblo. Samuel le dedica tiempo después para hablar con Saúl en la azotea de la casa. Le da alojamiento. Si yo fuera Saúl, no sabría bien cómo actuar, porque si no fuera que Samuel era el profeta de Dios, hombre de rectitud, uno desconfiaría de tanto halago. Sería comprensible, pero la cosa no terminó allí. ¿Qué pasó al día siguiente, David? Dice el texto que al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea. Pero Samuel lo llamó y le dijo, «Levántate para que te despida». Saúl se levantó y ambos salieron. Y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl, «Tengo un mensaje de Dios para ti». Y el capítulo 10 nos deja con la expectativa de escuchar el anuncio que Saúl será el rey de Israel. Ya lo veremos en la próxima. Mientras tanto, Samuel ya le trae la noticia de que pronto será ungido para ser el rey de la nación que desobedeció a Dios. Es impresionante, pero es verdad lo que observamos.
Dios acababa de libertar al pueblo de manos de los filisteos, pero aún así este pueblo estaba interesado en verse libre del gobierno de Dios. ¿No es impresionante? Ciertamente no lo puedo creer. Parece que este pueblo no aprende las lecciones. Yo espero que tú sí estés aprendiendo junto con nosotros. Solicita el libro Misión Antiguo Testamento para que profundices en estos libros y vengas preparado para cada recorrido de Misión 66. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1-847-857-8029. Repito, +1-847-857-8029. Llegamos al tiempo de las preguntas sobre los capítulos 8 y 9 del primer libro de Samuel, en nuestra Misión 66. Dime, Johnny, ¿por qué Dios permite que Israel tenga un rey si eso es señal de rebeldía del pueblo? Ya ves, David, fíjate qué cosa interesante y curiosa. Podríamos quizás pensar que Dios actuaría de la siguiente manera. Mira, te ha salido 1 milímetro aquí al pasarte de la línea, así que ahora verás, traeré un castigo sobre ti. Pero es sorprendente que Dios, y atención aquí que es muy importante, Dios permite que convivamos con las consecuencias de nuestras elecciones. Indebidas, sí, pero ya que el pueblo rechazó a Dios, Él dice, mira, no pasa nada, pueden escoger, caminen en aquella dirección y elijan a Saúl. Sí, entiendo. ¿Y no le importan las consecuencias sobre ellos? Por supuesto que sí, y se duele como un buen padre por sus hijos que se equivocan, pero sería un mal padre si no permitiera que ellos lidien con las consecuencias, porque con ellas viene la disciplina y el aprendizaje. ¿Es lo mismo con nosotros? Por supuesto, Dios no cambia. Muchas personas piensan que Dios les impedirá mentir, robar, cometer adulterio, engañar, hacer tantas cosas, pero Dios no necesariamente hará algo así. Nos dejará elegir entre Él y sus planes o nuestros caminos, que usualmente nos meten en problemas. Así que después a llorar al muro de los lamentos. Sí, Dios no nos quitará de llevar las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, Dios es misericordioso y compasivo y no nos dejará allí para siempre, ofreciéndonos reconciliación a través de un verdadero arrepentimiento. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere realmente el pueblo con todo esto? ¿Ser igual a las naciones vecinas porque tenían un rey y toda aquella estructura? ¿O es que no se estaban dando cuenta de que teniendo un rey tendrían problemas? El versículo 10 del capítulo 8 del primer libro de Samuel dice, miren, este rey los oprimirá, tendrán que trabajar y hacer una serie de cosas. ¿No es contradictorio lo que estaban pidiendo? Pues bien, mira qué cosa complicada. Aquí vamos necesariamente a llegar a la discusión de la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque la esencia del pecado humano es la independencia de Dios, la autonomía, el querer solucionar las cosas a su manera, tal como nos parece que es lo mejor. Pero buscar esa autonomía es algo que para nada nos sirve. El ser humano es criatura. En su afán de querer andar a su manera, buscará un sustituto para Dios. Es sorprendente que al rechazar el liderazgo divino, el dominio de Dios, el ser humano busca otro estándar. Y en este caso, ¿el estándar cuál es? Las naciones paganas que bastante habían demostrado que no tenían ningún parámetro de sabiduría para la vida. Es como lo que le pasa a tanta gente. Fíjate cuántas personas son líderes populares en el deporte, en la música, en la política, y son personas cuya vida nadie debería desear, pero hay tanta gente por ahí que buscan ser un reflejo de esos personajes influyentes. En el caso de Israel, ellos quieren ser un reflejo de las demás naciones. ¡Qué elección complicada! Y aunque la persona sepa que eso solo le traerá más problemas, aquello que parece una buena oferta de empleo aquí en realidad es una semi-esclavitud. Es impresionante cómo el ser humano inconscientemente busca la esclavitud. La libertad verdadera es liberarse del pecado. Es la libertad que solamente puede traer el señorío de Dios a nuestra vida. Así que eso nos muestra el peligro que rodea la vida de todo el mundo y que se manifiesta aquí en el pueblo de Israel. ¿Quieren un rey? ¿Cuál es el rey? ¿Quieren un 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 rey? ¿Qui
pues van a tener que pagar impuestos y más impuestos. Exactamente. Ahora, Samuel podría ser un referente o su familia podría presentarse como candidata, como una plataforma ética, pero también tuvo problemas con sus hijos. ¿Fue más o menos como le pasó a Elí? Podemos igualar las dos situaciones. Es verdad. Observemos lo que está pasando aquí, porque muchas personas piensan que en tanto que estamos involucrados en las cosas de Dios, que tenemos la Biblia en casa y vamos a una comunidad cristiana, a una iglesia, o quizás uno tiene una función evangélica cristiana importante, eso será una garantía de que las cosas serán mejores. Pero eso no es así. Muchos son los casos de personas piadosas que metieron la pata y perdieron a su familia. Y el caso de los hijos de Samuel no es tan grave como el de los hijos de Elí, pero igualmente es serio y significa para nosotros, en primer lugar, que el simple hecho de que estemos involucrados con la obra de Dios no es garantía de nada, y que todas las personas tienen que asumir una actitud de responsabilidad individual ante Dios. O sea, no voy a impresionar a Dios con mi apellido. Para nada. Ningún hijo será automáticamente un buen siervo de Dios simplemente porque su padre, su madre, su abuela, su abuelo o cualquier otra persona de su familia lo sea. Así que eso no está garantizado. Es decir, no existe una especie de intercambio cromosómico espiritual para que las cosas nos lleguen a nosotros. Quitémonos esa idea de la cabeza porque no existe. De acuerdo. Ahora, en el capítulo 9, llega el personaje, la figura de Saúl. ¿Era él realmente una persona preparada para asumir ese cargo, esa función? ¿Cuál era su perfil? Es que el versículo 6 del capítulo 9 muestra que él era una persona un tanto desubicada porque ni sabía que había un hombre de Dios en aquella región. ¿Quién era ese Saúl? Pues bien, Kimberly, fíjate qué cosa interesante. Eso nos sorprende porque, como el criterio del pueblo de Israel para escoger era basarse en las naciones y ver lo que los ojos podían apreciar, la declaración del versículo 2, que él era joven y hermoso y más alto que los demás, que le llegaban a los hombros, iría alineado con ese perfil. Podría jugar en la NBA. Era alto, era guapo, era una persona que llamaba la atención desde el punto de vista humano. Sin embargo, pronto veremos en la historia de David que todo esto será exactamente al revés desde la perspectiva de Dios. ¿Estaría Dios preparando todo para mostrar con estos dos ejemplos lo que es alguien de acuerdo al corazón de Dios y otro de acuerdo a la torpe perspectiva humana? Dios siempre nos enseña con todo esto, ya lo veremos. Así que Saúl es un rey que llama la atención por esas cualidades humanas. Y esto muestra que, de hecho, no existían elementos favorables en la persona de Saúl para que fuera rey. Pero, aún así, todos estaban animados porque los criterios del pueblo tampoco eran los mejores. En vez de ser un gran rey, resultó ser un rey grande. Pues sí, no era el gran rey. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en me gusta y comparte lo que publicamos. Seguramente otros que conoces podrían interesarse en unirse a nosotros en cada misión. Hoy aquí en Misión 66 no te has convertido en ningún rey, pero has seguido los capítulos 8 y 9 del primer libro de Samuel y has escuchado muy claramente el grito del pueblo desobediente. ¡Queremos un rey! ¡Queremos un rey! Sí, pero la gran lección que aprendemos no tiene nada que ver con la realeza, pero es una lección que no debes olvidar nunca. ¿Y cuál es, Johnny? Que al que a Dios rechaza, difícilmente tendrá arreglo. Descubriremos, al continuar tu estudio de lo que aprendimos aquí, cómo el pueblo de Israel tendría constantes problemas con el rey que fue escogido con criterios que no agradaron a Dios. No te olvides, no le des la espalda a Dios, pues el que a Dios rechaza, difícilmente tendrá arreglo. Gracias por permitirnos acompañarte hoy. Solicita el libro que estamos ofreciendo.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.